Bajo la pirámide de la Luna en México hay algo que lleva 1800 años esperando en la oscuridad, sellado por toneladas de roca volcánica. Las autoridades se niegan rotundamente a abrirlo. Teotihuacán. Una ciudad que ya era ruinas cuando los aztecas la encontraron. Sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro hace más de 1000 años. Pero sus secretos siguen enterrados bajo la tierra mexicana. Y uno de esos secretos acaba de volverse mucho más inquietante. En 2017, un equipo de arqueólogos dirigió un georradar hacia las entrañas de la pirámide. Lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber sobre esta civilización perdida. A 15 metros bajo tierra, directamente en el corazón de la pirámide, las ondas electromagnéticas revelaron algo extraordinario. Una cavidad masiva. No era natural. Había sido construida intencionalmente, pero eso era solo el comienzo. El sistema subterráneo se extendía como una red de arterias bajo el monumento más sagrado de Teotihuacán. Había un túnel de acceso, perfectamente preservado después de casi 2 milenios. Y al final de ese túnel, 2 cámaras separadas, selladas, intactas, esperando. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas cámaras fueron clausuradas deliberadamente. Fue en el siglo III, después de Cristo. Los teotihuacanos bloquearon el acceso con enormes piedras volcánicas de varias toneladas cada una. Como si quisieran asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pudiera entrar jamás. La pregunta es obvia. ¿Qué estaban protegiendo? Los arqueólogos mexicanos saben exactamente dónde está la entrada. Han mapeado cada centímetro del sistema subterráneo. Tienen la tecnología para remover las piedras que bloquean el paso, pero no lo hacen. La razón no es técnica, es mucho más complicada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México tiene protocolos estrictos. Cualquier apertura de una cámara funeraria o ritual requiere años de documentación previa. Cada objeto, cada fragmento de cerámica, cada hueso, debe ser catalogado antes de proceder. Y un sistema de esta magnitud podría llevar una década completa de preparativos. Mientras tanto, el georradar sigue revelando detalles perturbadores sobre lo que hay dentro de esas cámaras selladas. Los equipos de exploración han detectado objetos metálicos en el interior. La respuesta electromagnética sugiere que hay considerable cantidad de metal, posiblemente oro o plata, distribuidos por ambas cámaras. Pero hay algo más, algo que no debería estar ahí. Líquido. Las lecturas del georradar muestran la presencia de algún tipo de fluido en el suelo de las cámaras. Al principio, los investigadores pensaron que podría ser agua filtrada por las lluvias de siglos. Pero los análisis preliminares sugieren algo completamente diferente. Algo que ha hecho que varios arqueólogos reconsideren toda su comprensión de los rituales teotihuacanos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el líquido detectado podría ser mercurio. Mercurio en estado puro, en cantidades masivas, bajo la pirámide más importante de una civilización que desapareció hace 1000 años. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. En 2015, otro equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento similar en Teotihuacán. Bajo la pirámide de la serpiente emplumada, encontraron un túnel completamente inundado de mercurio líquido. Más de 500 litros del metal plateado cubrían el suelo de la cámara subterránea como un espejo perfecto. Como un espejo perfecto en la oscuridad. Los teotihuacanos estaban usando mercurio en cantidades industriales para rituales que realizaban en las profundidades. Rituales en las profundidades de sus pirámides más sagradas. Pero aquí está el problema. No tenían mercurio. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los teotihuacanos importaban todo su mercurio. Lo importaban desde Huitzuco, en el actual estado de Guerrero. 300 kilómetros de distancia. En una época sin ruedas, sin caballos, sin bestias de carga. Cargaban el mercurio a hombros durante semanas de camino por territorio montañoso y peligroso. Y lo hacían constantemente, porque las cantidades encontradas sugieren un comercio masivo y continuo durante siglos. ¿Para qué necesitaban tanto mercurio?
La respuesta tradicional de los arqueólogos es que lo usaban para representar agua en sus rituales funerarios. El mercurio, al reflejar la luz de las antorchas, creaba la ilusión de ríos subterráneos, una representación simbólica del inframundo acuático de la mitología mesoamericana. Pero algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que había algo más profundo. Algo más profundo en estos rituales con mercurio. Los teotihuacanos conocían las propiedades tóxicas del mercurio. Sabían que el vapor del metal podía causar alucinaciones, visiones, estados alterados de conciencia. Y hay evidencias de que lo usaban exactamente para eso. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado pequeños braseros de cerámica. Braseros encontrados junto a los depósitos de mercurio. Estos braseros muestran residuos de mercurio calentado. Los teotihuacanos estaban evaporando intencionalmente el metal tóxico en espacios cerrados. En las cámaras selladas bajo sus pirámides, los sacerdotes teotihuacanos inhalaban vapores de mercurio para entrar en trance. Buscaban visiones, contacto con sus dioses, revelaciones sobre el futuro de su civilización. Y había algo más en esos rituales subterráneos. Algo que los arqueólogos han encontrado en cada cámara excavada hasta ahora: sacrificio humano. Los restos óseos encontrados en las cámaras con mercurio muestran señales de muerte violenta. Cortes en las vértebras cervicales, cráneos fracturados, extremidades separadas del cuerpo. Los teotihuacanos combinaban la intoxicación por mercurio con rituales de sangre en la oscuridad absoluta de sus pirámides. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos rituales se realizaban en fechas específicas del calendario teotihuacano. Momentos de transición cósmica, eclipses, solsticios, alineaciones planetarias. Los sacerdotes descendían por los túneles con sus víctimas sacrificiales, sellaban las entradas, encendían los braseros de mercurio y realizaban ceremonias que duraban días enteros en la oscuridad tóxica del subsuelo, y después sellaban las cámaras para siempre. Cada ritual era único. Cada cámara se usaba una sola vez y luego se clausuraba con toneladas de piedra volcánica, como si lo que ocurría en esas profundidades fuera demasiado sagrado o demasiado peligroso para repetirse en el mismo lugar. Ahora, bajo la pirámide de la Luna, el georradar ha revelado el sistema de cámaras selladas más grande jamás encontrado. Más grande jamás encontrado en Teotihuacán. Y las lecturas preliminares sugieren que contiene más mercurio que todas las excavaciones previas combinadas. ¿Qué tipo de ritual requería tanto mercurio? ¿Cuántas personas murieron en esas cámaras? ¿Y qué secretos llevaron consigo a la tumba? Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de conocimientos mucho más avanzados de lo que tradicionalmente se atribuye a los teotihuacanos. Algunos proponen que el mercurio no se usaba solo para rituales religiosos, sino para procesos que aún no comprendemos completamente. El mercurio tiene propiedades únicas. Es el único metal líquido a temperatura ambiente. Disuelve otros metales creando amalgamas. Reacciona de formas complejas con compuestos orgánicos, y los teotihuacanos lo manejaban con una sofisticación que desafía nuestras asunciones sobre sus capacidades tecnológicas. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador. Un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Mientras tanto, las cámaras bajo la pirámide de la Luna siguen selladas. Los protocolos de Lina exigen paciencia, documentación completa, años de preparativos antes de remover una sola piedra. Pero el georradar sigue funcionando, y cada nueva lectura revela más detalles sobre lo que espera en la oscuridad. Los objetos metálicos están distribuidos en patrones específicos dentro de las cámaras, como si hubieran sido colocados según algún diseño ritual preciso. El mercurio no está distribuido uniformemente, se concentra en ciertas áreas,
formando lo que parecen ser canales. Canales o ríos artificiales de metal líquido. Y hay algo más que los arqueólogos no esperaban encontrar. Cavidades adicionales conectadas al sistema principal. El georradar ha detectado al menos 3 cámaras más, aún más profundas, que se extienden hacia los cimientos mismos. Hacia los cimientos mismos de la pirámide. Es como si toda la pirámide de la Luna hubiera sido construida sobre un complejo subterráneo masivo. Un complejo subterráneo masivo diseñado específicamente para rituales con mercurio. La pregunta que obsesiona a los investigadores es simple pero perturbadora. ¿Por qué una civilización entera dedicó siglos de trabajo? ¿Por qué dedicó siglos de trabajo y recursos masivos a transportar mercurio desde cientos de kilómetros de distancia? ¿Para usarlo en rituales subterráneos que luego sellaban para siempre? ¿Qué estaban buscando en esa oscuridad tóxica bajo sus pirámides más sagradas? Pero hay más preguntas que respuestas. Y algunas de esas preguntas apuntan hacia territorios que la arqueología convencional prefiere evitar. El doctor Sergio Gómez, quien dirigió las excavaciones en la pirámide de la Serpiente Emplumada, confesó en una entrevista algo importante, algo que pocos arqueólogos se atreven a admitir públicamente. Durante los trabajos de excavación en los túneles inundados de mercurio, varios miembros del equipo experimentaron efectos secundarios extraños, mareos, visiones fugaces, sensación de presencias que no estaban allí. Inicialmente lo atribuyeron a la exposición al vapor de mercurio que se había filtrado durante siglos. Pero las mediciones de toxicidad en el aire eran mínimas. No había suficiente concentración para causar esos síntomas. Sin embargo, algo estaba afectando a los investigadores que pasaban tiempo prolongado cerca de las cámaras de mercurio. Los teotihuacanos conocían este efecto. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que lo buscaban deliberadamente. Pero no era solo el mercurio lo que causaba esas experiencias alteradas. Había algo más en la ecuación. El análisis espectrográfico del mercurio encontrado en Teotihuacán reveló algo inquietante. No era mercurio puro. Contenía trazas de otros elementos, compuestos orgánicos, restos de plantas procesadas químicamente y mezcladas con el metal líquido. Los teotihuacanos estaban creando sus propios compuestos psicoactivos usando el mercurio como base. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que utilizaban una planta específica. Una planta específica que crecía en los alrededores de las minas de Guerrero. Una planta que los lugareños llamaban la hierba de los muertos. Cuando se procesaba correctamente y se mezclaba con mercurio calentado, producía vapores que inducían estados de conciencia alterados. Estados de conciencia alterados mucho más intensos que cualquiera de los dos componentes por separado. Era una forma primitiva, pero sofisticada de química psicoactiva. Los sacerdotes teotihuacanos habían desarrollado un sistema complejo para entrar en contacto directo con lo que ellos consideraban el mundo de los muertos. Descendían a las cámaras subterráneas, encendían los braseros, inhalaban las mezclas tóxicas, y en ese estado alterado realizaban rituales que creían les daban acceso a conocimiento sobrenatural. Pero aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional analizó los restos óseos encontrados. Restos óseos encontrados en las cámaras de mercurio. Lo que descubrieron desafía todo lo que creíamos saber sobre estos rituales. No todas las personas encontradas en las cámaras habían muerto de forma violenta. Algunos de los esqueletos mostraban señales de muerte por inhalación tóxica. Habían respirado vapores de mercurio hasta que sus pulmones colapsaron. Pero las posturas en las que fueron encontrados no eran las de víctimas sacrificadas. Estaban sentados, en posiciones rituales, como si hubieran elegido morir allí. Los sacerdotes teotihuacanos no solo realizaban sacrificios humanos en las cámaras de mercurio, también se sacrificaban a sí mismos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado un patrón específico en la distribución de los restos. En cada cámara hay un esqueleto central,
siempre en posición sentada, rodeado de otros restos en círculo. El esqueleto central lleva ornamentos de jade y oro. Los otros no. Era un suicidio ritual dirigido. El sacerdote principal inhalaba la mezcla tóxica de mercurio y plantas hasta alcanzar el estado de trance más profundo posible. En ese estado, dirigía el ritual de muerte colectiva. Los participantes, también bajo los efectos de los vapores, seguían sus instrucciones hasta que todos morían por intoxicación. Creían que de esa forma podían viajar juntos al inframundo y regresar con conocimiento divino. Por supuesto, nadie regresaba jamás. Pero los teotihuacanos continuaron realizando estos rituales durante siglos. Generación tras generación de sacerdotes se suicidaba ritualmente en las cámaras de mercurio, convencidos de que estaban sirviendo a un propósito superior. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos suicidios rituales coincidían con crisis específicas en la civilización teotihuacana. Sequías prolongadas, invasiones de pueblos enemigos, eclipses que interpretaban como señales de mal augurio. Cuando la civilización enfrentaba amenazas existenciales, sus líderes espirituales elegían morir en las profundidades de sus pirámides. Elegían morir buscando respuestas en el mundo de los muertos. Y aquí llegamos al verdadero misterio de las cámaras bajo la pirámide de la Luna. Las lecturas más recientes del georradar han revelado algo que ningún arqueólogo esperaba encontrar. En la cámara principal, la más profunda del sistema, hay un esqueleto que no encaja con el patrón. De todos los demás. Es mucho más grande. Las mediciones sugieren una estatura de más de 2 metros. Los huesos son proporcionalmente más gruesos que los de un ser humano normal. Y está colocado en una posición completamente diferente. No está sentado en posición ritual. Está tendido sobre una plataforma de piedra, como si hubiera sido colocado allí con reverencia extrema. Como si fuera el objeto principal del culto, no uno de los participantes. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los teotihuacanos podrían haber encontrado este esqueleto y construido todo el complejo ritual alrededor de él. La datación preliminar indica que los huesos son mucho más antiguos que los restos teotihuacanos encontrados en las mismas cámaras. Siglos más antiguos. Como si los teotihuacanos hubieran descubierto algo enterrado en ese lugar y hubieran decidido que era tan sagrado. Que merecía un culto permanente. Un culto que requería los rituales de mercurio más elaborados de toda su civilización. Un culto que requería sacrificio humano continuo durante generaciones. Un culto que requería que los sacerdotes más importantes de la ciudad se suicidaran ritualmente para honrar lo que fuera. Para honrar a lo que fuera que hubieran encontrado en esas profundidades. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los teotihuacanos entraron en contacto con algo que consideraron de origen sobrenatural. Algo que los convenció de que valía la pena dedicar siglos enteros de recursos y vidas humanas a su veneración. La pregunta que obsesiona a los investigadores del proyecto es inquietante. Si los teotihuacanos, una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, consideraron que lo que encontraron en esas cámaras era importante, era lo suficientemente importante como para construir un culto de muerte alrededor de él. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sigue esperando? Lo que sigue esperando allí abajo. Las autoridades mexicanas han clasificado toda la información relacionada con el esqueleto anómalo. Los detalles específicos sobre su tamaño, características y datación no se han hecho públicos. Oficialmente, la razón es la necesidad de completar estudios más exhaustivos antes de hacer declaraciones definitivas. Extraoficialmente, hay rumores de que lo que han encontrado desafía las explicaciones convencionales sobre la historia humana en América. Mientras tanto, el georradar
continúa revelando más anomalías en las profundidades bajo la pirámide de la Luna. Las lecturas más recientes sugieren la presencia de estructuras metálicas complejas rodeando la cámara principal, estructuras que no parecen hechas con las herramientas disponibles para los teotihuacanos, estructuras que sugieren un nivel de sofisticación técnica que no encaja con lo que sabemos sobre esa civilización. Y en el centro de todo ese complejo metálico subterráneo, rodeado por toneladas de mercurio y los restos de cientos de suicidios. Los restos de cientos de suicidios rituales. Espera el esqueleto gigante que cambió para siempre la comprensión. La comprensión que los teotihuacanos tenían de su lugar en el cosmos. Un esqueleto que sigue esperando en la oscuridad tóxica, sellado por piedras volcánicas que los teotihuacanos colocaron con tanto cuidado que han resistido casi 2000 años. Resistido casi 2000 años sin moverse ni un centímetro. Como si supieran que lo que habían encontrado allí abajo no debía ver jamás la luz del día. Como si hubieran entendido que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser desenterrados. Pero hay detalles que las autoridades prefieren mantener en silencio. Detalles que van más allá de la arqueología convencional. En febrero de 2020, durante una inspección rutinaria del perímetro de la pirámide de la Luna, los sensores sísmicos registraron algo. Registraron algo inexplicable. Vibraciones que provenían del interior de las cámaras selladas. No eran movimientos telúricos normales. Tenían un patrón demasiado regular, demasiado rítmico. Como si algo estuviera moviéndose allí abajo. Los técnicos del INAH revisaron todos los equipos. Calibraron los sensores 3 veces. Descartaron cualquier actividad sísmica natural en la región. Pero las vibraciones continuaron durante 4 días consecutivos. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma duración. 3 horas después del amanecer, durante exactamente 47 minutos. Y luego se detuvieron por completo. El doctor Miguel Ángel Cervantes, supervisor de la zona arqueológica, ordenó que se clasificara el informe. Oficialmente, las vibraciones se atribuyeron a movimientos naturales del subsuelo causados por cambios de temperatura. Extraoficialmente, varios técnicos confesaron que nunca habían registrado algo similar en décadas de trabajo. Hay quien sostiene que las vibraciones coincidían exactamente con las fechas del calendario teotihuacano relacionadas con rituales de Mercurio. Como si después de 1800 años, algo siguiera respondiendo a los ciclos cósmicos que obsesionaban a aquella civilización perdida. 3 meses después, llegó otro descubrimiento que cambió todo. Un equipo de especialistas en tomografía muónica dirigió sus equipos hacia las cámaras más profundas. Esta tecnología permite ver a través de estructuras masivas usando partículas cósmicas. Es la misma técnica que reveló cámaras ocultas en la Gran Pirámide de Egipto. Lo que encontraron bajo la pirámide de la Luna superó todas sus expectativas. Las cámaras no estaban vacías. Las imágenes mostraban formas definidas en el interior. Objetos grandes, estructuras complejas, y algo más que hizo que los investigadores solicitaran inmediatamente refuerzos de seguridad para el sitio. Figuras humanoides. No eran esqueletos dispersos como los encontrados en otras excavaciones. Eran formas completas, erguidas, distribuidas por las cámaras en formaciones geométricas precisas, como si estuvieran esperando en posición ceremonial. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que podrían ser momias perfectamente conservadas por la atmósfera tóxica del mercurio. Pero hay aspectos de las imágenes que no encajan con esa explicación. Las proporciones son inconsistentes con la anatomía humana conocida. Algunas de las figuras miden más de 2,5 metros de altura. Otras tienen extremidades desproporcionadamente largas. Los cráneos muestran formas alargadas que no corresponden a ningún grupo étnico documentado en Mesoamérica. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que podrían ser deformaciones post-mortem causadas por siglos de exposición. A vapores de mercurio.
Pero esa teoría no explica por qué todas las figuras mantienen posturas tan perfectamente organizadas. Es como si hubieran sido colocadas allí con un propósito específico, siguiendo un diseño ritual que desconocemos por completo. Además, la tomografía muónica reveló algo que ningún arqueólogo esperaba encontrar en una civilización precolombina: canales metálicos que conectan todas las cámaras entre sí. Un sistema de conductos que permite que el mercurio fluya de una habitación a otra siguiendo patrones complejos. Los teotihuacanos habían construido un sistema hidráulico para mercurio líquido. La ingeniería necesaria para algo así supera con creces lo que sabemos sobre sus capacidades técnicas. Requiere conocimientos avanzados de metalurgia, química y física de fluidos. Conocimientos que, según la arqueología convencional, no deberían haber tenido. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que los canales metálicos están hechos. Están hechos de una aleación desconocida. Contiene cobre, plata y al menos 3 elementos más que aún no han sido identificados. Una aleación que, después de 1800 años enterrada, no muestra señales de corrosión. Pero hay algo más inquietante en los canales de mercurio. Las imágenes de tomografía muestran que el metal líquido no está estático. Se mueve. Fluye por los conductos, siguiendo corrientes que no responden a la gravedad ni a ninguna fuerza física conocida. Es como si el mercurio tuviera vida propia. Los investigadores han propuesto varias explicaciones. Corrientes de convección causadas por diferencias de temperatura. Reacciones químicas lentas con los metales del entorno. Movimientos sísmicos imperceptibles que afectan solo al líquido. Ninguna de esas teorías explica por qué el mercurio se mueve en patrones tan regulares, ni por qué esos movimientos coinciden exactamente con los registros de vibraciones detectados por los sensores sísmicos. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los teotihuacanos diseñaron el sistema para que el mercurio reaccionara a estímulos externos específicos, cambios de presión atmosférica, variaciones en el campo magnético terrestre, posiciones astronómicas particulares. Una máquina ritual que seguiría funcionando durante milenios después de la desaparición de sus creadores. Una máquina que aún responde a los mismos ciclos cósmicos que guiaban los sacrificios humanos en las profundidades de Teotihuacán. En agosto de 2022, un incidente cambió por completo la percepción de las autoridades sobre las cámaras selladas. Un equipo de mantenimiento trabajaba en los túneles de acceso público cercanos a la pirámide de la Luna. Era una labor rutinaria de limpieza y refuerzo de estructuras. Nada que justificara medidas de seguridad extraordinarias. A las 2 de la tarde, uno de los trabajadores reportó un sonido extraño proveniente de las paredes. Un murmullo constante, como voces lejanas que conversaban en susurros. Inicialmente, lo atribuyeron al eco de turistas en otras secciones del complejo. Pero no había turistas en esa zona ese día. El supervisor decidió investigar. Colocó equipos de grabación de alta sensibilidad contra las paredes del túnel. Lo que capturaron esas grabadoras sigue clasificado por las autoridades mexicanas. Oficialmente, se trató de interferencias electromagnéticas causadas por equipos de exploración cercanos. Extraoficialmente, hay informes de que las grabaciones contienen voces humanas, múltiples voces que hablan simultáneamente en una lengua que los expertos en idiomas precolombinos no han podido identificar. Voces que parecen provenir de las cámaras selladas bajo la pirámide. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los teotihuacanos desarrollaron formas de comunicación ritual que incluían cánticos específicos. Durante las ceremonias con mercurio. Pero esos cánticos están documentados en jeroglíficos. Sabemos cómo se escribían, no cómo sonaban. Las voces grabadas en los túneles no corresponden a ningún idioma conocido de Mesoamérica. Tienen sonidos, patrones y estructuras que no encajan con las familias lingüísticas documentadas en la región, como si fueran un idioma completamente diferente. Un idioma que los teotihuacanos
aprendieron de algo que encontraron en esas profundidades. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los últimos rituales realizados en las cámaras de Mercurio incluyeron elementos lingüísticos. Elementos lingüísticos que no aparecen en ningún otro contexto teotihuacano. Símbolos grabados en las paredes que no forman parte del sistema de escritura tradicional de esa civilización. Como si, en sus últimos años, los sacerdotes teotihuacanos hubieran empezado a usar un lenguaje diferente, un lenguaje que conectaba directamente con lo que veneraban en la oscuridad. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos símbolos como evidencia de contacto con conocimientos que los teotihuacanos consideraban de origen sobrenatural, conocimientos que alteraron no solo sus rituales, sino su comprensión fundamental de la realidad. Después del incidente de las grabaciones, las autoridades mexicanas reforzaron la seguridad alrededor de toda la pirámide de la Luna. Se instalaron sensores de movimiento, cámaras de vigilancia de alta definición, equipos de monitoreo sísmico permanente, oficialmente para proteger el sitio arqueológico de posibles saqueos, extraoficialmente para monitorear cualquier actividad anómala que pudiera provenir de las cámaras selladas. Y esa actividad no tardó en manifestarse de formas completamente inesperadas. Los sensores de movimiento empezaron a activarse durante la madrugada, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana, siempre en patrones específicos que sugerían desplazamientos organizados alrededor del perímetro de la pirámide. Pero las cámaras de vigilancia no mostraban nada. Los guardias revisaban las grabaciones docenas de veces, frame por frame. No había personas, no había animales, no había nada que pudiera explicar la activación de los sensores. Sin embargo, los equipos funcionaban perfectamente cuando se probaban durante el día. Era como si algo invisible caminara alrededor de la pirámide cada noche, siguiendo rutas precisas que solo podían detectar los sensores. De movimiento. Rutas que, según los análisis posteriores, correspondían exactamente a los caminos procesionales que utilizaban los sacerdotes teotihuacanos para llegar a las cámaras de Mercurio, como si después de 1800 años las procesiones rituales continuaran cada noche, realizadas por participantes que ya no podían ser vistos, pero que aún podían ser detectados por la tecnología moderna. En noviembre de 2022, las autoridades decidieron que había llegado el momento de tomar medidas más drásticas. Se suspendieron todas las visitas nocturnas al complejo arqueológico. Se instalaron barreras físicas alrededor de la pirámide de la Luna. Se clasificó toda la información relacionada con las actividades anómalas. Y se inició el protocolo de sellado definitivo. La versión oficial es que se trata de medidas de conservación preventiva para proteger las estructuras subterráneas de posibles daños causados por la actividad sísmica natural. La versión extraoficial es considerablemente más inquietante. Las autoridades han llegado a la conclusión de que abrir las cámaras selladas podría activar algo que es mejor mantener dormido. Los últimos informes del georradar, fechados en diciembre de 2022, muestran cambios significativos en el interior de las cámaras. El mercurio se ha redistribuido completamente. Las figuras humanoides han cambiado de posición. Los objetos metálicos se han reorganizado siguiendo patrones geométricos diferentes. Todo eso ha ocurrido sin que nadie haya entrado en las cámaras, sin que se hayan removido las piedras volcánicas que las sellan, sin intervención humana de ningún tipo, como si lo que espera en esas profundidades hubiera despertado por sí mismo y estuviera preparándose para algo que las autoridades prefieren no imaginar. El protocolo de sellado definitivo incluye la instalación de sensores de radiación. No porque haya indicios de materiales radiactivos en las cámaras, sino porque algunos de los efectos detectados son similares. Son similares a los que produce la exposición a ciertos tipos de energía que la ciencia actual no puede explicar completamente. Los trabajadores que han pasado tiempo prolongado cerca de las cámaras reportan síntomas que van más allá de la simple exposición. Más allá de la simple exposición a vapores de mercurio.
alteraciones en los patrones de sueño, pesadillas recurrentes con paisajes subterráneos inundados de metal líquido, sensación persistente de ser observados por presencias invisibles, y en algunos casos, la capacidad inexplicable de entender fragmentos del idioma desconocido que aparece en las grabaciones clasificadas, como si la proximidad a las cámaras selladas activara algún tipo de transferencia de conocimiento. Conocimiento que los teotihuacanos obtuvieron a través de siglos de rituales con mercurio y sacrificios humanos. Conocimiento que sigue irradiando desde las profundidades, buscando nuevas mentes que puedan recibirlo. Hoy, mientras grabamos este vídeo, las cámaras bajo la pirámide de la Luna permanecen selladas. Los protocolos de seguridad se han reforzado hasta niveles clasificados. La información sobre las actividades anómalas está restringida a personal autorizado. Pero hay algo que las autoridades no pueden controlar. Algo que ningún protocolo puede detener. Cada noche, a las 3 de la mañana, los sensores siguen detectando movimiento alrededor de la pirámide. Las procesiones invisibles continúan. Los rituales que comenzaron hace 1800 años no se han detenido. Solo han encontrado nuevas formas de manifestarse en un mundo que prefiere ignorar su existencia. Un mundo que ha decidido que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser desenterrados. Pero los secretos enterrados tienen la inquietante costumbre de encontrar su propio camino hacia la superficie.